Buenas noches. Pues hoy es una noche muy bonita. Hay algo de calor, pero hay un poco de viento y aquí en el jardín se siente muy fresco. Quiero compartir con ustedes un tema que es indispensable en el matrimonio, en la vida también, en la vida del ser humano. Pero hablando del matrimonio, es un pilar para poder crecer, caminar juntos y encontrar la plenitud y vivir en plenitud. Y es el perdón. El perdón, pues su propio nombre lo dice, es un don. No bastan nuestras propias fuerzas en muchos casos para poder perdonar. Necesitamos que Dios nos otorgue el don de poder perdonar. Hay diferentes faltas en la vida, cosas que suceden, gente cuando nos lastima. Hay faltas que son superficiales y son fáciles de perdonar. Y hay faltas que no, son muy graves. Y para perdonarla requerimos de la ayuda de Dios, requerimos de que ese don nos sea otorgado. Quiero también comentar que en las cuestiones del perdón, en este tema del perdón, hay conceptos que me parecen que son errados, erróneos, y eso no nos permite llegar al lugar, al objetivo de perdonar. Quiero poner un ejemplo de esto. Cuando nosotros tenemos un falso concepto, es como tener una mala dirección. Yo apunto en el Google Maps, quiero ir a casa de un amigo y pongo una dirección, pero no es la dirección. Me dieron una dirección errada o yo tomé mal el dato. Pues el Google Maps me va a llevar a un lugar que no es y no llegué a casa de mi amigo. O si no uso el Google Maps y pues no tengo, pero bueno, a la antigua, ¿no? Pues yo conozco el camino, pero no conozco en realidad el camino. Pienso que lo conozco, pero ahora no lo conozco. Creo que es por aquí. Pues no llego. O tardo mucho en llegar, me lleva mucho tiempo, tengo que hacer un gran esfuerzo. Y pasan muchas cosas antes de que yo pueda llegar, cuando a lo mejor era muy sencillo llegar si yo conocía el camino o conocía la dirección. Así es la cuestión de los conceptos. En la medida en que conceptualizamos correctamente las cosas, tenemos la hoja de ruta. Es más sencillo llegar, es más fácil, es más práctico, lleva menos tiempo. Cuando estamos cerrados en el concepto, nos confundimos y nos perdemos en el camino. Bueno, regreso al tema del perdón. ¿Verdad? Entonces, en este tema del perdón, a veces equivocamos los conceptos, o erramos, o tenemos conceptos que adquirimos en el camino y no son. Cuando dicen el perdonar es olvidar. Esto procede y funciona cuando la falta es leve, es superficial. Es como cuando yo me raspo, ¿verdad? En una puerta al entrar y me raspo el brazo y me sangra. Me dolió un poco en ese momento, mañana ya cicatrizó, en una semana, en 15 días, en un mes ya no hay nada y en un año o en meses ya ni me acuerdo que me raspé. O sea, se me olvidó por completo. Así sucede cuando alguien nos hiere levemente. No sé, a lo mejor me cerró el paso alguien y me mentó a la madre y luego resulta que lo conozco, vive aquí a la vuelta. Pues no es algo grave, ¿no? O sea, luego, a lo mejor dentro de 2 años ya ni me acuerdo, se vuelve mi gran amigo y ya no me acordé que se me mentó a la madre un día. Y así, ¿verdad? Hay muchos, y en el matrimonio, llevándolo al matrimonio, pues hay muchas cosas sencillas de todos los días que si yo las perdono, pues se me van a olvidar. Y aplica el perdonar es olvidar. Pero hay faltas que son graves y es como un accidente grave. Si alguien sufre un accidente grave con heridas profundas, yo sufrí de joven un accidente fuerte, me puse mal y tengo heridas muy visibles en la pierna y hace muchos años eso, no sé, 35 años, 40 años.
pues no se me olvida que me accidenté, ahí están mis cicatrices. No se me puede olvidar, pero eso no, me puedo tocar la herida y no me duele, para nada. Lo que antes me dolía muchísimo, hoy me la toco y no me duele. Entonces quiero poner como un ejemplo las heridas en el cuerpo con la cuestión del perdón y las faltas que nos ocasionan. Si la falta es leve, es superficial, es más fácil perdonar. Ahí es cuando nosotros empezamos a hacer un ejercicio para hacernos dignos de obtener el don del perdón, para hacernos merecedores de ese don. Si un ser humano no quiere perdonar, no le interesa, tenemos libre albedrío, no vamos a poder perdonar. También a veces hay el concepto de que el hombre que no perdona o el ser humano que no perdona es muy fuerte. Y eso es una tontería, ¿verdad? O sea, un ser humano que no perdona sufre eternamente. No conoce la plenitud, nunca. Está vetada para él. Entonces, volviendo al punto del falso concepto de que perdonar es olvidar, según el caso. Si la falta es superficial, sí, se aplica, ¿verdad? Se me va a olvidar naturalmente. Si la falta es muy grave, no se me va a olvidar, pero voy a poder tocar la herida y no voy a sufrir. ¿Cómo se representa esto en la persona? Yo veo a la persona que me causó un gran daño y no siento odio por ella o por él, ni nada. Inclusive puedo rezar por él o pedir por él. Si le va bien, yo siento hasta alegría porque le va bien. No hay odio, no hay rencor ni resentimiento. Entonces, he perdonado. También se dice que hay gente que piensa que cuando perdonas es porque puedes convivir con esa misma persona. Hay gente que es pues muy nociva, es gente que está enferma de alguna situación emocional, que tiene graves problemas emocionales, disturbios, con la que no se puede convivir. Y si ponemos a la gente que es adicta al alcohol, por ejemplo, un hombre que llega todos los días, no todos los días o todos los días o fines de semana alcoholizado a la casa, llega sin el dinero, estropea a la mujer, a los hijos, lo perdona a la mujer y lo repite y cada 8 hace lo mismo, lo puede perdonar a su esposa, tramite el divorcio y ahí nos vemos, ¿verdad? No más, no quiero volver a ver a esta persona. Oye, pero es que no lo has perdonado. No, sí, ya lo perdoné, pero pues no voy a vivir con una persona que me va a matar. O sea, no es cierto, ¿verdad? No, perdonar no quiere decir que tenga yo que sentar en mi mesa a una persona que es una persona que no está bien emocionalmente, que no tiene capacidad para revertir sus defectos y sus errores y me puede causar un daño a mí o a mi familia. La perdono o lo perdono, pero en mi casa no entra, ni quiero convivir con esa persona. Pero puedo pedir por esa persona y si le va bien me siento contento que le va bien, pero de lejos, como el coronavirus, ¿no? Una sana distancia. Pero no la odio ni lo odio. Entonces, para empezar a ver, aclarar ese punto de los malos conceptos o los falsos conceptos que tenemos del perdón y que nos pueden llevar por un camino que no corresponde. Entonces uno empieza a confundirse, entonces ya perdoné, no he perdonado, ¿por qué no perdono? En fin, hay que conocer la ruta, el camino, para que vayamos y lleguemos a ese punto. Para tener el don tenemos que hacernos merecedor de él. Entonces tenemos que ejercitarnos en esas pequeñas faltas en el matrimonio, llevándolo al matrimonio. Todos los días hombres y mujeres cometemos errores. Nuestras esposas todos los días hacen cosas que nos incomodan, que no nos gustan mucho. Y nosotros vamos ejercitando, quiero perdonar a mi esposa en esto. Y ahí el perdonar es olvidar, como la herida sencilla, ¿verdad? Ya no me importa si mi esposa el café me lo da frío siempre, ya se lo dije, no lo hace, ya no me importa, ni me molesta. Porque a veces decimos, no me importa, pero sí nos importa. Lo decimos hasta como de juego en la plática, ¿no? Yo ya me acostumbré a que me dé el café frío. ¿No? Cuando perdonamos ya no es tema de discusión, ya no es tema de relajo, ya no es tema de soltarlo bajo la mesa, no. Es más, si me dicen qué defecto tiene tu esposa, pues no. Oye, pero aquel café frío que hace 20 veces, pues sí, me lo estoy diciendo así, pero para mí no es ningún defecto, ya lo acepté. Está perdonado. Cuando perdonamos, aceptamos. Entre otras cosas que hace el perdón, nos mete en la aceptación de algo que vivimos. Cuando perdonamos, aceptamos lo que estamos viviendo. Entonces, por eso el que
vive en el perdón, el que sabe, el conoce el perdón, el que tiene ese don que le ha sido otorgado y él otorga ese perdón a las personas con las que lo ofenden, con las que convive, vive en paz. ¿Vive una vida perfecta? No, pero vive en paz. Y eso es algo maravilloso, vivir en paz, vivir en armonía. Bueno, entonces ya partimos de que no, es importante que aclaremos bien esos puntos del perdón para poder llegar a ser dignos y poder trabajar con él. Tenemos de que ejercitarlo en esos perdones cotidianos, especialmente con nuestras esposas y en la familia, porque el perdón es indispensable en el matrimonio. No hay matrimonio que pueda sobrevivir, y cuando digo sobrevivir es vivir en plenitud, vivir en el amor, sin el perdón. No existe, porque no existe ningún ser humano perfecto. Todos los días cometemos errores. Entonces, necesitamos practicar el perdón, aspirar a tener el don del perdón. Desde el momento en que nosotros decimos yo quiero estar dispuesto a perdonar cualquier cosa en mi vida matrimonial, nos vamos haciendo acreedores a ese don. Y Dios, como cada quien lo conciba, nos va a otorgar en su momento esto. Quien no perdona en lo poco, no va a poder perdonar en lo mucho. Y quien no está dispuesto a perdonar, pues obviamente no va a perdonar. San Pablo lo dice muy bonito en una de sus cartas, ¿verdad? Cuando dice, el amor todo lo perdona. No dice, el amor perdona esto, pero aquello no. El amor perdona bajo ciertas circunstancias, no. Todo lo perdona. Entonces es cierto, ¿verdad? El amor y el perdón son hermanos, están íntimamente ligados. Un hombre que ama sabe perdonar. Le han concedido el don del perdón. Perdona a su esposa. Una mujer que ama perdona a su esposo. ¿Qué sucede ahora cuando uno escucha esto? Dice, entonces yo le voy a perdonar todas sus tropelías a mi esposa o a mi esposo. Cuando vivimos en el amor y otorgamos el perdón a nuestra esposa o a nuestro esposo, ya sea en una falta grave o en una falta superficial, la persona que le dan el perdón es una muestra de amor y hace algo con esa muestra. Es un regalo. A veces no es merecedor uno de un perdón, pero te lo dan. Dios nos los da todos los días, en toda nuestra existencia. Nos perdona. No, yo no me merezco el perdón, pero Él me perdona. Entonces yo quiero hacer algo con ese perdón. El perdón nos ayuda al arrepentimiento. Yo estoy arrepentido y quiero el perdón. Me perdonan y el arrepentimiento con el perdón viene una transformación. Empiezo a cambiar mis juicios y actitudes en la vida y empiezo a ser distinto. Cuando la persona no tiene esa capacidad de amar, no tiene la capacidad para tomar entre sus manos, en su alma, en su espíritu ese regalo, pues sucede lo que dice el Evangelio. Dice, no le des tus perlas a los cerdos porque la van a pisotear. Pisotea el perdón. Entonces la persona que perdonó pierde. No, no pierde nada. Porque la persona que perdonó vive en paz. El que no vive en paz es el hombre o la mujer que no saben qué hacer con ese perdón, que no conoce el arrepentimiento, que no quiere cambiar. Esa persona seguirá en la guerra. El primer beneficiado del perdón es quien otorga. Es el primer y el mayor beneficiado. Un ser humano que perdona vive en la paz y en la armonía. No importa si el agresor o el ofensor cambia su actitud o no. Por eso decía que no necesariamente perdonar significa que yo tenga que convivir con una persona que ya perdoné. No, no. Si es una persona nociva, mantengo mi distancia y ya está. Y yo sigo mi camino. Quien no perdona vive con espinas y con espadas en el alma. Y eso no nos permite vivir nunca felices, ni en plenitud, ni en paz, ni en armonía. Entonces, también eso, ¿verdad? A veces es otro concepto que hemos cerrado. Pensamos que al perdonar somos débiles y pensamos que la venganza es un acto de fuerza, es un acto de carácter, y no es así. Al contrario, yo de joven, cuando era yo muchacho, asesinaron a un amigo mío a balazos. Él tenía como 17 o 18 años, yo más o menos igual, un poquito mayor que él. Y recuerdo esa noche llega el cuerpo, el féretro a su casa y injustamente lo asesinó un adulto, completamente injusto, ¿verdad? No hubo razón de eso.
No era un maleante, era un muchacho estudioso, hijo de familia, un buen muchacho. Fue muy doloroso para los que lo conocimos y más para su familia. Y el papá en el velorio dice, junta a sus hijos varones y dice, yo perdono al hombre que mató a mi hijo, que lo juzgue Dios. Es una cosa grande, o sea, es un hombre de alma grande que haya hecho eso, ¿verdad? Humanamente uno puede entender, no, ¿por qué lo va a perdonar? Pudiera haber gente, yo de muchacho sí lo pensé, ¿verdad? Se me hizo un hombre débil. Aquí merece esto una reacción de mucha fuerza. Y uno piensa que eso es grandeza, o eso es coraje, o eso es carácter. Y no, es todo lo contrario. Un hombre que se venga es un hombre frágil. No puede perdonar. No tiene capacidad de hablar a su Dios como lo concibe y decirle, ayúdame a vivir bien. Ayúdame a perdonar, porque todos merecemos ser perdonados. Cuando queremos ser perdonados, ¿verdad? Cuando lo pedimos. Quien no quiere ser perdonado, pues yo puedo perdonarlo aunque tú no quieras, porque quien se necesita sacar esta espada soy yo. Si tú no te interesa mi perdón, pues pobre de ti. Pero yo sí quiero perdonar. Uno puede perdonar a la distancia, no necesariamente tengo que ir con la persona y decirle, oye, quiero decir que sepas que te perdono, no. La persona que yo perdone no me debe nada, porque el bien es para mí. También para él si quiere, pero el primer bien es para mí. Así que no hay deuda. Ah, yo ofendí a alguien y me perdonó, tampoco le debo nada. Le debo una gratitud por su corazón, pero ya él me perdonó. Por gratitud yo puedo sentir respeto hacia esa persona, por su conducta, por lo que hizo, pero en realidad no hay deuda. La única deuda moral es no repetirla. O sea, si alguien ya me perdonó, hombre, no lo voy a volver a fregar. Entonces, en el tema del matrimonio es indispensable que nos perdonemos esas pequeñas cosas, porque si no, cuando lleguen los momentos de grandes perdones, no los vamos a hacer. Esas pequeñas faltas de todos los días, esos roces sencillos de la vida, en los matrimonios que tienen muchos años, imagínate que todos los días ponemos una piedrita, una llantita de bicicleta, una cubeta, basura, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, entre tú y yo, llega el momento que hay una barricada, un muro infranqueable. Estamos en el mismo lugar, pero estamos separados. No nos podemos hacer uno. Toda esta basura nos lo impide. Y le preguntas al matrimonio, ¿cómo están? Muy bien. ¿Tienen algún problema? Ninguno. Gracias a Dios, 40 años de casados, no tenemos ni un problema. Dicen, no tenemos problemas graves, pero tienen muchos, múltiples problemas de todos los días que no están perdonados. Entonces viven en el mismo lugar, pero no son uno, como dicen en el matrimonio, ¿verdad? Serán una sola carne, un solo cuerpo, un solo corazón, un solo espíritu. No son. Y eso nos impide vivir en plenitud. Y ese es un engaño que puede pasar en el matrimonio. Como no hay algo grave, pues no puedo pedir que sea perfecto, no, pero estamos llamados a la santidad, estamos llamados a vivir en la plenitud. Requerimos de poder perdonar, si no viviremos amargados. Yo he sido testigo a nivel personal y con otras gentes que tienen muchos años de casados y sufren. Piensan que no, pero sufren. No conocen la plenitud, o no hemos conocido. Hoy sí, ya la conozco, pero anteriormente no. ¿Verdad? La plenitud de decir, esto es el amor. La vida no es perfecta, pero el amor sí. El amor hace ver la vida de una manera diferente. Aunque siga saliendo el sol por el mismo lugar y se siga ocultando en el mismo lugar, sigo teniendo que trabajar para sobrevivir, en fin. Pero uno es infinitamente feliz en una vida imperfecta. Para eso requerimos el perdón. Perdonar a la esposa, perdonarme a mí mismo de las cosas que yo pueda cambiar o necesite cambiar, o de las cosas que repito y quiero cambiar. Me perdono y me meto en el deseo de transformar esa conducta. Me arrepiento profundamente y claro que cambiamos. Dios nos ayuda a cambiar. El perdón es una herramienta poderosa. Una de las cosas también que me parece importante señalar, la gente a menudo dice, el tiempo todo lo cura. Volvemos al ejemplo de la herida en el cuerpo. Si uno tiene una herida superficial, ciertamente en 3 días ya está, ya quedó. No requería absolutamente más que esperar del tiempo. Pero una herida profunda
Si pasa el tiempo, si mis heridas no las hubiesen curado como las curaban todos los días, que dolía muchísimo, pero me las tenían que curar, la pierna me lo hubieran quitado. El tiempo no iba a curar absolutamente nada, se iban a podrir. Igual pasa con las ofensas que hieren el alma, con heridas profundas. Estas heridas pudren nuestro espíritu, nos volvemos hombres violentos, agresivos, resentidos, amargados, o mujeres. Requerimos ir haciendo un trabajo que a través del tiempo la herida va a cerrar y la vamos a poder tocar y no nos va a doler. Entonces, el tiempo por sí mismo no cura nada. Se requiere del tiempo y de un trabajo, hay todo un proceso en el perdón, hay libros que hablan de eso, creo que son 5 etapas que hablan de estas personas. Podemos leer esos libros que nos pueden servir como ruta para ir practicando esto, pidiendo que seamos dignos de tener este don del perdón y que vivamos con esta herramienta, con este don maravilloso de poder perdonar las faltas de nuestras esposas, de nuestros hijos, inclusive de la gente, del vecino, de la gente con la que convivimos, de nosotros mismos. En la medida que nos perdonamos a nosotros mismos, podemos perdonar a los demás. En la medida que no perdonamos nuestros propios hierros, somos incapaces de perdonar. Y para poder obtener el don del perdón tenemos que estar enteramente dispuestos, completamente dispuestos a perdonar cualquier cosa. Que Dios me ayude y nos ayuda. Muchas gracias.